tardes, mi nombre es Giselle Miranda Chino, pertenezco a la generación 15, grupo 13 y vivo en el Estado de México. Este es mi proyecto integrador, el cual se llama Investigación de los Derechos Humanos del módulo 8, semana 4, el cual trata sobre la violación de los derechos humanos en la diversidad cultural, principalmente hacia personas que hablan dialectos indígenas. Para empezar, debemos tener en cuenta qué es la diversidad cultural. La diversidad cultural es la interacción entre distintos grupos que conviven en el mismo espacio geográfico de manera pacífica, y a través de esta se puede observar las distintas expresiones de un pueblo o país, las cuales han sido influenciadas por expresiones culturales que provienen de otros territorios. Algo muy distinto a como era en el pasado, en el cual, a pesar de que los grupos convivían en un mismo territorio, preferían mantenerse aislados unos de otros, pero como consecuencia de ciertos procesos, ya sea históricos, sociales o tecnológicos, hizo que las distancias se acortaran y que la información pudiera viajar de forma más eficiente y completa. La diversidad cultural podría decirse que tiene la cualidad de aceptar y compartir de manera igualitaria las características propias a otra cultura en un espacio geográfico en particular. Esto ha llevado a que la diversidad sea considerada por la UNESCO como patrimonio cultural de gran valor, el cual dio origen a la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural y ha ampliado la posibilidad de crear diferentes políticas culturales nacionales e internacionales. Y de esta declaración he decidido sacar los puntos en los que podía centrarme. Artículo 4. Los derechos humanos garantes de la diversidad cultural. La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Ello supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y el de los pueblos indígenas. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional ni para limitar su alcance. Artículo 5. Los derechos culturales, marco propicio para la diversidad cultural. Los derechos culturales forman parte de los derechos humanos que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal como los definen en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee, y en particular en su lengua materna. Toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural. Toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse con las prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que impone el resto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Artículo 6. Hacia una diversidad cultural accesible a todos, al tiempo que se garantiza la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen. Hay que velar porque todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. La libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, el plurilingüismo, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas, el saber científico y tecnológico, comprendida en su representación en forma electrónica, y la posibilidad para todas las culturas de estar presentes en los medios de expresión y de difusión, son los garantes de la diversidad cultural. Dentro de la zona en la cual vivo he notado que es muy poco común encontrar personas que hablen alguna lengua indígena, y siendo sinceros, dentro de mi comunidad no se conoce ningún hablante, o tal vez ellos no desean ser insultados por esa razón. Mi objetivo general es descubrir cuáles son las causas por las que no hay una aceptación hacia aquellas personas que hablan alguna lengua indígena. Mi decisión de hablar sobre este tema es resultado de ciertas burlas que escuchaba en mi escuela primaria, cuando nos enseñaban videos de personas hablando alguna lengua indígena. Ellos solían burlarse continuamente de aquellas personas. Y al recordar aquello me ha impulsado a querer que la gente deje de verlo como algo gracioso o de burla,
y se den cuenta de que las personas que hablan lenguas indígenas son un tesoro y ellos son la representación e historia de nuestro país. He decidido centrar mi investigación solamente al municipio de San Juan Teotihuacán, Estado de México, el cual cuenta con aproximadamente 46.779 personas, de las cuales 1.681 viven en hogares indígenas y solo aproximadamente 617 hablan alguna lengua indígena. La lengua materna es el primer idioma que aprendemos. Esta es enseñada por nuestros padres y familiares, la cual definirá nuestra procedencia geográfica. Pero si nuestra lengua madre es alguna lengua indígena, hay una gran probabilidad de que seamos discriminados por esta razón. En casi toda América Latina, los pueblos indígenas sufren de esto, lo cual ha hecho que muchos de ellos sientan vergüenza de esto. Y como resultado, las nuevas generaciones sienten que no deben aprender un idioma, por el cual serán objeto de burlas y discriminación. A causa de esto, la UNESCO estima que alrededor del 26% de las 420 lenguas indígenas, con sus variantes, están en peligro de extinción y varias de ellas ya se han extinto. Como un ejemplo podría ser el chontal de Guerrero, el turbar, el quinigua, el pochuteco, entre otros. Y con la extensión de todas estas lenguas se pierde la herencia cultural de nuestro país. Otra de las razones por la cual los jóvenes no practican su lengua materna es porque no podrían comunicarse con alguien externo a su comunidad o a su familia, por lo cual eligen aprender un nuevo idioma para poder comunicarse con mayor facilidad en el ámbito social y escolar. El español ha venido desplazando a las lenguas indígenas y los políticos no priorizan la diversidad cultural porque en muchos casos se trata de lenguas de minorías que no aportan mucho en términos de votos, dijo la AFP en lingüística Jorge Lemus de la Universidad Don Bosco de El Salvador. La razón por la cual creo que existe este tipo de discriminación dentro de la zona en la cual vivo es que la mayoría de los adultos fueron criados desde niños para no hablar como indios, según las palabras de mi abuela, que mencionó que esto les enseña a sus hijos, porque la gente culta no habla de esa manera, y eso hizo que la mayoría de los adultos creyeran que no tenía sentido aprender algo que los iba a hacer ver como personas poco educadas y han decidido pasar esta mentalidad a sus hijos, los cuales son mucho más crueles que los adultos a la hora de menospreciar a alguien, ya que no tienen miedo ni vergüenza de lo que digan. Lo que nosotros podemos hacer para evitar que las lenguas indígenas sigan desapareciendo de esta manera tan rápida es tomar la iniciativa para querer aprender estos dialectos, sin importarnos las reacciones que la gente tendrá al escucharnos. Y si es posible, en un futuro próximo mostrarle a nuestros hijos lo maravilloso que puede ser aprender estas lenguas.